Buenas noches. Estamos en TV Reus, la televisión de andar por casa, de estar por casa. Estamos a 14 de abril de 2026. Estamos en el programa Buenas noches con Juan Orozco, de la mano del queridísimo amigo Cristian. Y aquí vamos a seguir, gracias a Dios, con esta novela, con el final de los días, las postrimerías de Joros, de mi persona. Y así poco a poco, entrando en el cuarto capítulo de nuevo la logia masónica de su villa, empezamos a hablar. Todo es inventado. No hay opción más que a la invención. Aunque universalmente los masones son personas de bien y de ley, se ha recreado en estos andurriales a unos hermanos que pudieran no ser tan tricolimpio como normalmente suelen ser. La imaginación es a veces traviesa y mis pálpitos debía describir así por razones vitales que pueden obedecer a una realidad cierta. Sí, debieron darle su lugar en el mundo. Si es verdad que fue grado tan alto en los tiempos ancianos de Sumeria, o es que hubo ambición desmedida en tropel de raseratenses, borraron sus recuerdos, obnubilaron su mente, esos desgraciados, o todo sin invención y fantasía, mejor así. No quiere molestar porque, como regla general, los masones son prudentes y honestos en su gran mayoría. De verdad que no quiero caer en falta y no quiero ofenderos, pero necesito contar esta historia nebulosa desde la bruma, porque pudiera haber excepciones que confirmen la regla. Supongamos, que estos gamberros metidos a masones de pacotilla de su pueblo han roto las normas del juego de este sector de la galaxia con su avaricia desmedida y van a pagarlo, desde luego. Imaginemos el mundo de las concomitancias hilvanando los entresijos de la historia rotos por la ambición desvencejada de unas cuantas familias en el lugar exacto, del paralelo donde indicar las profecías añejas que suman 9 y 9. El bien supremo es un grado sagrado y no debe ni siquiera perturbarse. Él, desde niño, sabía que había sido un alto grado sacerdotal en Sumeria. Lo contó, y no tuvieron más que quitarle el recuerdo. Pero volvió la memoria. Si hubiese aceptado las condiciones del picapleitos de que sus hijas se hubiesen debido casar con sus nietos, habría mandado sobre su villa de pertenecer al consejo de dicha comunidad, activando los capítulos de aquella logia. Desde luego es factible esta posibilidad, porque hubiese tenido voz y voto por descontado, pero amaba la libertad y quería que sus hijas fuesen libres, porque quien se casa por amor es más feliz, o debía serlo. Él sabe incluso, con el corazón intrincado, de realidades que pasan desapercibidas al común de los mortales por lo general, porque inventar no está prohibido aunque el triángulo solo exista en su mente. Escribamos este capítulo, pero si fuesen posibles sus líneas maestras, como si se hubiesen realizado en la perspectiva de la ensoñación difuminada, cual un velo neblinoso, al soñar una vez en aquel amanecer. Vino la piedra angular y la desechasteis los arquitectos como cardos que se siembran lejos de la besana. Tampoco miramiento tuvisteis, tan ciegos estabais. ¿Son belicosos los alquimistas en vez de pacíficos pacificadores del alma humana? ¿A quién obedece Enoch, desde la noche de los tiempos? Que hay en la oscuridad que duerme a los hombres, tan grosera fuese la ignorancia. Tan mal hicisteis las faenas, ciegos insensatos de las sombras, sin discernir y con tales atropellos como cazurros noctámbulos, buscadores del fin del libre albedrío. ¿Quién sois vosotros, impenitentes, a expensas de qué? ¿Con qué derecho? ¿Quién os da la autoridad? ¿Con qué beneplácitos y legitimidades? Vosotros no sois dignos de lo que se sabe. Y lo que sabe,
por tantas atrocidades cometidas en las más absolutos silencio, hipnotizadores, mandatarios de parricidios, suicidios y asesinatos, reprimidores de la psique del amor, por vuestra gran avaricia, tiranos infernales, erosionadores, resquebrajadores, arruinadores de las vértebras de la sociedad, desde la cima de la pirámide. ¿Será esto cierto? ¿O es que tiene una imaginación desbordante? ¿Es que el mundo mandar en los masones? ¿Es que avisa no es traidor? Pues a mayor grado de maldad, mayor posibilidad de una catástrofe de consecuencias indeseables, tan terribles y catastróficas como la Tercera Guerra Mundial. Sí, solo uno sabía hipnotizar, por aquel entonces si acaso, pero al menos 3 familias y sus parientes podían acceder al cloroformo, digamos por inventar sin que obedezca a la realidad. Por lo que la dominación de los pudientes sobre la masa media obrera del pueblo debía ser más que evidente, no solo por estas razones, sino también por el caciquismo, por el miedo y por la tiranía de unos sobre otros. Y en esto recuerda a Edelmiro que le vienen durmiendo desde antes de los 3 años, porque lo ha soñado, pero además con mandatos de olvido que le reprimiesen la psique y el subconsciente. ¿Quiénes son estos? ¿Con qué derecho le roban el libre albedrío que Dios le otorgara? A Edelmiro, que a día de hoy se sabe descendiente del hermano de uno de los más nobles y más importantes de este país, porque soñó con un gran literato que le dijo que provenía de él mediante otro sueño y la marca que traía al nacer, la pata de oca. A él, a quien Dios hizo libre con su nacimiento, y esta sarta de vándalos esclavizaron, oponiéndose a la voluntad suprema del máximo hacedor, que era que culminara ciertas acciones en la realización de la obra. Y encima van de mandamases religiosos, siendo luciferinos. Están enfrascados en el templo de las cofradías religiosas. ¿Pero de qué van estos hipócritas? ¿Que solo miran por aposentar su culo en los sillones más lujosos y mullidos? ¿Quiénes son estos para dominar a las dominaciones, a los arcángeles, a los tronos? ¿Y quiénes se creen que son estos tiranuelos, esos demonios encarnados en hombres y mujeres que se saben casi todas, esa estirpe de Caín que quiere someter al mismo Dios a sus mandatos? No quedará nada más que ceniza de vuestra afrenta, seréis conducidos a los infiernos, de donde nunca debisteis de salir, escoria envidiosa, envenenadora del orbe. Caeréis como fruta infructuosa sobre los pedregales infames diablos de bellos cuerpos humanos. Os habéis atrevido a enfrentaros con la misma huestes de la luz cuando sois oscuridad, y por eso vuestro castigo, que Dios os otorgará, será ejemplar para que no se olvide de generación en generación, para que ningún ser ignominioso se atreva nunca más, jamás en su jactancia, a ir contra la voluntad suprema, que no es la vuestra, cerrador pestillos por osados. Porque fabular con invenciones fantásticas no está prohibido, y como lo dejaron medio loco, pues por eso, estas ideas delirantes, habéis ofendido a Dios y pagaréis cara a vuestra afrenta. Estáis sentenciados por la divinidad absoluta, infecundos. Todo el mal que habéis hecho, más el que habéis pretendido, caerá sobre vosotros y no pasará hasta que se cumpla en vuestras propias carnes, desde ahora a reencarnaciones venideras. Así aprenderéis a no ir contra Dios, necios. Habéis robado, porque lo imagina, bienes inmateriales, habéis traído el infortunio sobre las gentes sencillas y habéis de pagarlo. Imberbes ofidios, habéis y veréis cuándo pagáis vuestro karma, cómo se os quitan las ganas de enfrentaros nunca más al Creador por excelencia, al Padre de los dioses, ni el Sagrado Corazón de Jesús. Habéis de pagar cara a vuestra osadia, imbéciles sabandijas. Dios no quiere preparada vuestra sentencia, y de Dios no traeréis, insensatos. Nos habéis hecho bobalicones, locos, dementes y algunos hasta viciosos. Habéis traído mucho mal al mundo
por vuestra avaricia y vuestra suspicacia, pero vuestro pecado os caerá encima, para que aprendáis a respetar indecentes. Habéis ofendido a Dios metiéndoos en la iglesia cuando sois masones, cuando sois luciferinos. Pero claro, si es así que no tenéis más que una gota de vergüenza, ciegos, está preparada vuestro castigo por Dios de reencarnación en reencarnación por haber ido contra Él. No podéis nada más que padecer vuestra justa sentencia. Porque además, por vosotros el mundo se hubiese finiquitado en 2012, gilipollas. Pero el Altísimo es más listo que todas las huestes de la oscuridad juntas. Así que preparaos para recibir vuestra condena, inectos, pues que Dios no se muda en su inmensa sabiduría, salvo que hubiese un arrepentimiento sincero. Malditos seáis a la luz de los hechos. Dios os castigue en su justa medida por ser tan fulleros. Dios os restregará vuestra maldad en vuestra cara, para que no seáis nunca más de ir contra su dignidad. Inventa sin control, porque se siente dolido de tanto daño como se imagina, de tanta desaprensión contra su persona, por tanto despropósito contra su ser. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si no fuera invención? ¡Ay, Dios, santo Dios! Poema introductorio del capítulo 5. Su abuela Carmen le decía: vales tu peso en oro. Eres el cascabel de la huerta. Hay personas que valen por otra persona. Otros que valen por 2, 3 o 4. Pareja, amigos, amantes, contertulios. Unos valen por un barrio, mientras otros por una ciudad entera. Estos por varias grandes urbes, aquellos por una región extensa, los de aquí por un gran país. El archiduque Francisco de Habsburgo-Lorena de Austria por casi todo un continente. Tantas contingencias se contuvieren su vetusta testa floreada, y los menos por todo el planeta. ¿O no? Tercera Guerra Mundial. ¿De qué estáis hechos, dulzores? ¿De fuego y metralla o de amor? Edelmiro Roca Rivero no vino al mundo solo. En cuestión de unos 10 o 12 años desde su nacimiento, se encarnaron más de 5 millones de seres puros en este planeta, que constituyen la prueba de la observancia. Gracias a su bondad se nos ha dado el tiempo de la misericordia. Gracias a ellos el mundo no entró en shock en diciembre de 2012, porque se enamoraron del planeta. Siendo muy niños se inmersaron en la obra de Dios al vivir en la naturaleza, pues que de Él procedían y Él los mandó a esta tierra. Son la prueba de toda la estructura vital de los estados catalizadores del alma, dignos de Dios y en su alabanza perpetua. Por otros el mundo vive, por ellos el mundo vive, sigue viviendo. Gracias a ellos están desplegados por todo o casi todos los países de este mundo, siendo de este planeta, siendo excepcionales por su bondad, y están conectados con el ánima mundi. ¿Qué pasará cuando se desconecten del hálito vital? Cuando estas preciosas almas dejen sus cuerpos y vayan al cielo. Desde su muerte este mundo no tendrá valedores y podrá venir la tercera guerra mundial, apocalipsis, Rangueroz o Armagedón en cualquier momento. Gracias a ellos se nos ha dado lo que constituye la prueba de la Mahad al final de los tiempos, porque ellos son una de las pruebas, posiblemente los santos de los últimos días. Solo ellos que viven hoy por hoy esta isla en medio del océano cósmico que los humanos llamamos Tierra. Solo ellos detuvieron la catástrofe de 2012. Por ellos se dio perdón a la humanidad, porque son buenos de verdad, auténticos y puros, tal cual niños radiantes, amorosos y amantes de la divinidad suprema, haciendo el diagnóstico de esta raza.
Ellos fueron probados y encontrados dignos por más de una raza del espacio exterior en su niñez, aunque lo hayan olvidado, sepultado en sus subconscientes debido a la maldad de la hipnosis, porque superaron sus relevantes pruebas. Ni Dios ni los demonios quieren gente perversa, ni asesinos, ni ladrones, ni embusteros, ni mentirosos, ni blasfemos. En otro orden de cosas, hace como 3 meses que se ha llevado a Raserat parte de la bisutería que había comprado entre distintas tiendas baratas y de segunda mano y mercadillos de ese velarón, pues que le están desapareciendo de la casa que tiene alquilada en la capital. Dios le dijo que a quien le robara le iba a entrar la mala suerte tal le entrase la pieza o piezas rebañadas en su casa, y que si las tiraba para que no las encontrase, entonces le iban a entrar doble mala suerte en sus vidas. Con Dios se la vean esos malnacidos. No me veas si en vez de cosas materiales fuesen espirituales lo que robasen. Cuán diferente les iba a ser el castigo, ¿no? Su padre era un ser extraordinario. ¿Es que también lo han hipnotizado esos desgraciados por desconsiderados? ¿Por qué le han agriado el carácter? ¿Y a cuántos más del pueblo le están destrozando la vida? ¿Es esto real? ¿Tanto daño le han hecho? ¿Tanto desastre para qué? ¿Por qué? Porque le viniese en gana a los miembros de la logia masónica de Raserat, a esos miserables vestidos de domingo, en su avaricia. Y encima parece que nunca han roto un plato en su vida. Esos son los peores. Me gustaría saberlo, Dios santo bendito mío. Con Dios se la vean esos granujas, con la justicia divina del eterno y supremo Hacedor. Ojalá no valgan ni siquiera algunos de sus pensamientos encartados, porque se les neutralicen. Despiértame, Abba, porque Jesucristo le ha dicho: no bajaré hasta que los hombres oprimidos pongan el grito en el cielo, pidiendo justicia, hasta que no escuche sus ruegos desaforados. No bajaré hasta que los hombres no pongan el grito en el cielo. No bajará en su segundo advenimiento el sagrado corazón de Jesús. Lo ha dicho en sueños. Él, un niño sencillo, un adolescente calmoso, un hombre tranquilo, que no tiene más pretensión que la de intentar ser feliz con las cosas bonitas de la vida. Un ser bueno por antonomasia, un ser leal, honesto, limpio, pero no tosco. Un individuo que ama a los demás y que no desea vivir apartado de la colectividad. Un hombre legal en su buen hacer y su buen corazón, al que volvieron loco por el afán avaricioso y la codicia de poseer más que los demás, esos energúmenos de lo cerrador de su villa. Un hombre, como ya van quedando pocos, porque por algo lo eligió Dios en el sueño cuando a él nada se le escapa, auscultando los corazones. Un hombre que ama al mundo y ama lo que del mundo comprende, que vivió en plena naturaleza y entiende que el hombre fuera de su plenitud es nada. Un ser que con su mente abarca el planeta, los astros de la galaxia, al que su abuela le enseñó a vivir amando sin mácula. Quedaba maravillado contemplando una flor, las abejas, las hormigas, los pájaros, las plantas, la tierra preñada por la lluvia, viendo el ciclo vital y regeneracionista de las estaciones del planeta, año tras año. Viendo el ciclo vital y regeneracionista de las estaciones del planeta, año tras año. Y que tenía la capacidad de vislumbrar el futuro hasta el punto de que en menos de 6 años le dijo a su abuela que llegaría un tiempo en que el romero florecería en pleno diciembre. A lo que su abuela le respondiese: no digas esas cosas que te van a tomar por loco. Pero no estaba loco, tan solo era un visionario, y puede que, muy a su pesar, siga siéndolo.
Actualmente en estas latitudes el romero florece en el último mes del año, y puede que antes incluso. Normalmente la gente que tiene grandes miras de visión son tachados de loco porque el normal de los mortales no entiende cómo va a ser eso que dicen, anclados como están en lo cotidiano en el momento. Ellos, los visionarios, se elevan en el tiempo porque están muy abiertos en el espíritu, amando al Creador por excelencia. No lo olvidéis, él es un hombre sencillo de gran corazón. Edelmiro vino a fructificar como Dios quiere que sea. No lo ha de irse de vacío en medio de la nada. Es por eso que el gran espíritu protector de toda la humanidad hará fructificar a sus benévolos hijos por el bien de la humanidad futura. Por tanto, no os durmáis, no holgazaneéis, no perdáis el tiempo, que las horas son oro. Las horas son oro. Y avanzad. Avanzad sobre vuestros impedimentos, superando los hijos amadísimos del Altísimo. ¿Es verdad de lo que se imagina? ¿O es tan solo pura fantasía? Edelmiro lo siente cual verdad en su foro interno. Edelmiro ama a Jesucristo sobremanera, sintiéndole deleitoso, sabroso dulzor, abeja obradora, susurradora de todas las esencias gloriosas, desde el este del Edén hasta el ocaso. Es lo que quiere el Altísimo Jesucristo, Hijo del Hacedor. A los pies del soberano se posa. No tiene más ambición que quererlo y estar a su lado. Cuando él quiere, acuda a su llamada o se aposenta, embelesado en su digna belleza, abrazado a su escabel primoroso, siempre amando y bendiciendo al Rey de este compás eterno, su más salerosa gracia, su más preciada apetencia, su más dulce y fiel amigo, el Sagrado Corazón de Jesús, esbelto y puro en su pecho. Con él, en loables y melosos cantares, pureza intacta, sin tacha y sin mancha, amor de los amores, rubor en ciernes de la color de sus mejillas, se confiesa virginalmente puro como un ramo de rosas silvestres. Os ama, queridísimo león de Judá, sin celos esperando vuestra arrojo y prestanza, el arrobamiento del elixir de vuestro precioso joyel intacto relicario de vuestro pecho palpitante, restañante, nacarado, brillante, con esmero, con relumbrón paciente que destella cual repujada diadema primorosa, cual 1.000.000 de alegres cantinelas. Pero será cierto, lo es, porque de un tiempo a esta parte la gente habla más de la cuenta, inventando hasta lo que no es. Porque según la psiquiatría de hoy en día, Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, los dos más altos exponentes del misticismo mundial, serían esquizos. Sí, para la psiquiatría del momento, los místicos del siglo de oro son ni más ni menos que esquizofrénicos. ¿Quién se equivoca? ¿La religión o la medicina? Porque hay dimensiones desconocidas y bellamente mágicas en algunos seres humanos, como excepción de la grosera generalidad. Dos vertientes hay en el hombre en los extremos del bien y del mal, Abel y Caín, concentrados o diluidos. Las hordas del mal odian a los buenísimos mensajeros de la luz y los persiguen para derribarlos, sin saber que esas actitudes dependen al fin de los días negligentes en estos cuerpos de barro que duermen los sentidos de la esencia del amor. Por lo que el mundo se va rindiendo a todo lo creado por su inmensa belleza, particularmente en este Edén. Porque a esas gentes les interesa tenernos dormidos por la maldad irreverente de unos cuantos indecentes, dicen esos mismos que persiguen a Edelmiro. Está loco. Lo loco que está, que se cree un ángel de verdad, solo porque está despertando a otras realidades que no son las del común de los mortales, a esas que se abren a las escuelas iniciáticas de la sabiduría arcana. Pero con Dios se la vea.
en su justicia, como Él considere en su sabiduría infinita, pues que se van a ir de rositas esos salvajes mandados por las mafias del lugar. ¡Qué loco está! Dicen quienes intentan desprestigiarlo para que no logre cumplir su misión en el mundo, lo mismo que querían los masones de su villa, al dejarlo sin pretensiones, sin predestinaciones, sin ni una sola, la más pequeña, la de menor calado, lo dejaron, si le quitaron para vivirlas ellos. Pero, vuelvo a repetirlo, unos y otros con Dios nos las veamos. Que de Dios no se ríen. Dios no quiere que el fin del planeta sea en 2025 y repito, no quiere tamaña metedura de pata. Cuando yo había usado del miro y no pudiendo sacar más de él, porque siendo consciente de cómo eran, se negó a ayudarlos, se pusieron en su contra e intentaron ponerle en contra a la gente de su pueblo, compañeros de colegio incluidos, esos malditos huevos de la oscuridad, esos huevos serpentinos, esos falsos de la canina, esos destructores del mundo, esos enfermos avariciosos, esos inoportunos de la muerte y sus falacias en este valle magnífico. Sí, son los detractores y los destructores. Por ellos ya hubiese venido a esta tierra nuestra la tercera guerra mundial en contra de la voluntad de Jesucristo, nuestro Señor. Ellos, esa mancha de vanidosos en su red de atesorar, en su sed de atesorar lo que no se van a llevar nunca. Por su sed de riqueza son capaces de derruir el planeta contra la voluntad del más elevado de los seres humanos, nuestro soberano Jesús, el Cristo. Por su torpeza y ambición intentaron romper la voluntad del Padre de los dioses en su afán de ser luciferinos, adorando a Satanás. Si el mundo supiese la verdad, otro gallo les cantaría, además de temblar de cabo a rabo, porque están rotos en su negrura del abismo los que tratan de poner trabas al orbe. Cerrando y cerrando el mundo, no saben que ni de la misa la mitad, y aun así obran en contra de Dios de la verdad, el sagrado corazón de Jesús, en su divina gracia, el bendito Salvador de la tierra. Así, cesando más de la cuenta lo inmaterial y las proyecciones del devenir, en lo inenarrable, en lo invisible, robándonos lo nuestro, hasta el saber, hasta la sapiencia innata, y aborrándonos luego que somos los cofres que atesorábamos tales bálsamos, tales novedades idearias, porque éramos las minas de oro y plata y demás minerales que eran el llano y la ribera, porque crecieron bajo abedules y nosotros, los legítimos herederos de la planicie, entre cardos. Por los efectos de la duermevela o ensimismados por el cloroformo destapado, pero por mucho que nos dicen, jamás podrán ser como nosotros, ni llevar a Dios en sus entrañas como nosotros, porque su base es Caín, que bien lo han demostrado. La casta de Babel domina el mundo con sus artimañas y embrujos. Qué pena de planeta, por la avaricia de 4 locos iluminados que no saben de la misa ni la mitad y a toda costa quieren gobernar lo que no les pertenece. Me da asco la malignidad del orbe, porque asco que de ser Dios la estirparía de raíz en unos cuantos milenios. Los perversos han hecho y me dé repugnancia esta roca a la que pertenezco hoy por hoy, pero intuyo que mi base, porque vengo de allí, está en el centro de la galaxia como pensaba cuando era niño. Desde niño solo recuerdo traiciones. Esta raza, en su mayoría, es mala, soez y depravada, que disfruta con el daño del vecino por Caín. Maldita sea la serpiente primordial que es Satanás. Y no me refiero al dios Pan, del que no puedo hablar por desconocimiento. Edelmiro siente asco de los buitres malsanos que han hecho que el mundo le parezca una cárcel lleno de cainitas disfrazados de buenos tan aparentes y malignos. Tantas máscaras tiene la mayor parte de esta humanidad, tantas, que en el fondo se asemejan a inhumanos.
como cuando Dios baje a impartir justicia, ¿qué ha de pasar, queridos? ¿Qué pasará?